finden. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en las charlas virtuales con los museos. Esto es LIS Proyectos Culturales y el día de hoy estoy muy bien acompañado, como siempre. Yo soy Pancho López, estoy muy bien acompañado con mi queridísima Ana Isabel Salazar. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, aquí esperando un jueves más de estas charlas tan interesantes. Y no sabes, Pancho, y los que están detrás, cómo le traía ganas a esta charla. Cómo de verdad estoy así de, quiero saber más del Caluz, porque ya les iremos contando, ¿no? Y por eso está con nosotros Begoña. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Begoña Irazábal, coordinadora de Relaciones Públicas del Museo Caluz. Muy bien, bienvenida Begoña, pues eso me toca a mí presentarte debidamente, así que Gracias. permítanme presentarles justamente Begoña Irazábal. Aquí tengo una pequeña semblanza para contarles un poquito de Begoña y pues bueno, bienvenida, muchas gracias por aceptar. Yo también traigo muchísimas ganas de platicar contigo, con ustedes, con el Museo Caluz, porque bueno, ahora sí que hay mucho que platicar, mucho que conocer. Es un museo relativamente nuevo y pues todos estamos como bien, con ganas de salir y pues de ir para allá. Pero bueno, permítanme. Begoña Irazábal, coordinadora de Relaciones Públicas del Museo Caluz, es historiadora de arte por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en museos públicos y privados como la Sala de Arte Público Siqueiros y el Museo Jumex. Actualmente es la coordinadora de Relaciones Públicas del Museo Caluz, haciéndose cargo de la prensa, difusión y comunicación de las actividades en el museo. Es gestora cultural y curadora. Fundó y dirigió la Galería Breve, un espacio dedicado al arte y al coleccionismo emergente. Ha escrito para periódicos como Time Out México, Local MX, Vogue, Gentleman, Scala de Aeroméxico, entre otras. Actualmente es conductora y productora de Remotas Podcast, un podcast con perspectiva de género y conductora de Be Going Convoy, un programa enfocado en la agenda cultural de la Ciudad de México en la plataforma Convoy Network. Pues bienvenida Begoña, pues qué gusto conocerte, qué gusto estar contigo y pues bueno, qué mejor en esta tarde lluviosa que estar platicando aquí en casa cada quien. Bueno, sabemos que tú estás en el museo, así Sí. que nos tienes que contar ahí pues varias cosas. Pues de entrada, yo te quiero preguntar así para abrir boca, irme directo a la pregunta que todos tenemos. ¿Qué significa el Museo Caluz? ¿Qué es Caluz? ¿De dónde sale este nombre? ¿Qué onda? Empieza a contarnos todo, por favor. Claro que sí, pues muchas gracias, mucho gusto. Bueno, Ana Isabel ya la conocía, ya nos hemos visto en otras reuniones virtuales y pues mucho gusto, Pancho. Sí, claro que sí, te cuento, aquí estoy en el museo, venimos no todas las semanas, no todos los días, pero nos vamos escalonando y venimos un día sí, un día no, etcétera, pues por el tema de la pandemia. La verdad es que yo disfruto mucho venir, tengo que confesárselos. Y pues les cuento un poquito, Caluz, estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 85, esquina con Reforma, enfrente de la Alameda, en lo que antes era conocido como el Hotel de Cortés. Y bueno, pues un poco por ahí voy a empezar la historia. Es un edificio emblemático que bueno, si las paredes hablaran, contarían y contarían y contarían cosas. Es un edificio del siglo XVIII, tiene una inscripción de que fue terminado en 1780. Era un hospicio, el Hospicio de Santo Tomás de Villanueva, que bueno, en realidad lo que era este espacio para recibir a los agustinos y que los agustinos pudieran llegar de España, descansar e irse a las Filipinas. Entonces siempre ha tenido esta característica como muy de dar, de recibir, de hospedar, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene una larga historia pasando por un espacio que cuando vienen la división de la reforma de la división de los bienes de la iglesia con los privados, pues un privado lo adquiere y se vuelve en esta vecindad en la que dicen que Tintán nació. Entonces estaba vecindad con también varios comercios en la parte de abajo. En el 43 lo adquiere un particular, lo convierte en hotel y fue hotel hasta el 2017 cuando don Antonio del Valle decide adquirirlo, lo operó como hotel todavía un ratito
Y él tiene una colección, bueno, esta es la colección Caluz, básicamente, que ahorita les cuento un poquito del nombre. Eh, Esta colección que lleva más o menos 10 o 15 años haciéndose de pintura mexicana, sobre todo. Tenemos algunas cosas del siglo XVIII, pero lo menos, algunas otras del siglo XIX y sobre todo pintura mexicana siglo XX. Y bueno, pues mucha gente pregunta el nombre de Caluz y esto es así se llama todo el holding de empresas debido a que su esposa se llama Blanca Luz. Entonces es una conjunción de ahí es donde viene, ¿no? El nombre de Caluz. Y bueno, pues abrimos justamente en octubre, el 25 de octubre, en plena pandemia. Siempre digo que si los récords Guinness siguieran existiendo, no sé si sigan existiendo o no, nosotros nos ganaríamos ese récord por haber abierto un museo en plena pandemia. Y bueno, pues esta es, digo, me falta mucho más que por contarte, pero esta es una breve inicio de la historia, ¿no? Ay, pues un súper buen adelanto. Ya, mira, ya ahorita por lo menos ya sabemos esto de dónde el nombre, ¿no? Que sí es algo, creo que todos nos... Ahora, en ese lugar tan bonito, digo, para quien no lo ubique y no haya ido por lo menos alguna vez cuando fue hotel o alguna, incluso algún evento, ¿no? También se hacían, está enfrente de la Alameda, o sea, imagínense, ¿no? Ahí tienes a la Alameda, está muy cerca de bueno, de esta iglesia donde se venera a San Judas Tadeo, pero es la iglesia de San Hipólito, y comparte una historia, como bien dices, súper grande, pero sobre todo interesante, ¿no? Ya nos hablaste más o menos de ese tiempo de los 1700, donde la mayoría de las construcciones que están en la Ciudad de México o alrededor de nuestro centro histórico son de ese tiempo, ¿no? Datan como de ese siglo porque las anteriores pues se perdieron por muchas causas, inundaciones, etcétera. Pero entonces ahorita que estabas contando, yo estaba relacionándome y haciéndome como una idea, decir, bueno, claro, o sea, en esa época donde surgieron tantas casonas imperiales o incluso iglesias, etcétera, pues ahí con todas ellas surge, ¿no? Este lugar tan bonito que habita hoy el Museo Calux. Y para cerrar este comentario, nada más decirles, porque ahí así lo tengo de que hoy yo tengo que decirlo, ay sí, porque fíjate, Pancho, tú que siempre me dices, nada, que yo conozco a todos los museos, que la verdad no es cierto, pero sí conozco un buen número. Tengo que confesarles que el Caluz no lo conozco en vivo, precisamente por lo de la pandemia, pero me da un gusto enorme que ahí mismo haya surgido, ¿no? Como decía, sí, vamos a romper récords, estos y muchos más. ¿Cómo ves, Pancho? Ya estamos entrando apenas y ya se está poniendo bien buena esta conversación. Sí, de hecho, pues me sorprende mucho porque este lugar es espectacular. O sea, es como dices tú, una casona, un recinto gigantesco, espectacular, súper ubicado. Ahora sí que en esa esquina, que bueno, o sea, si te paras en esa esquina, ves pues la Ciudad de México, o sea, ves Paseo de la Reforma, ves la iglesia de San Hipólito, del otro lado ves el Laboratorio de Alameda, ves también el José Martí, el Centro Cultural José Martí, está al lado de unas cosas de Hacienda también culturales, está en un lugar, si das la vuelta está, o estaba, ya no sé, el Salón México, está el Franz Mayer, o sea, bueno, está en un circuito cultural espectacular. A Y unos en la pasos. Guerrero, ¿no, amigo? O sea, en la colonia Guerrero que tanto dio para ese tiempo donde muchas familias buscaban un lugar donde vivir cerquita del centro, pero no tanto como son los mismos Rivas Mercado, ¿no? Que también por ahí está la casa Rivas Mercado, así es que... Ujú. Yo estaba pensando en Paquita, la del barrio, que también está por ahí su casa, pero bueno, esos son otros chismes. Ese Vamos es a platicar porque hay muchas dudas que tenemos aquí en LIS. Queremos preguntarte, ¿cómo ha trabajado el museo con esta pandemia? Porque vaya reto.
O sea, prácticamente comenzar y nos cae esta pandemia. Sí, no, y sobre todo que también déjenme contarles que no solo fue eso, que nos habíamos enfocado muchísimo en todo lo que tenía que ver con la presencia física, con hacer que la gente viniera físicamente. Entonces, pues evidentemente para nosotros fue doble el reto, porque habíamos dejado pues muy detrás, bueno, no muy detrás, pero no nos habíamos concentrado tanto en esta estrategia digital, en esta parte como de claro que estaban pensadas pues las redes sociales, nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera, pero no habíamos planeado para nada estas dinámicas o estas actividades que se pudieran hacer desde casa. Todo estaba, o sea, como que todas las carnes al asador a que la gente viniera presencialmente. Entonces, para nosotros la verdad que sí fue complicado porque no nos lo habíamos planteado, no nos habíamos, bueno, ahora qué hacemos, por dónde le damos. Entonces, lo que hicimos, porque además no habíamos ni abierto al público cuando nos cae la pandemia, íbamos justamente a abrir. Lo que hicimos fue, nos juntamos como equipo del museo a decir, a ver, ¿qué clases, qué talleres podemos dar desde lo que nosotros conocemos, desde lo que sabemos? Entonces, por ejemplo, el coordinador de exposiciones dio, dio una clase sobre la historia del edificio del museo, el museógrafo empezó a hablar todo lo que sabía de museografía, pero también lo llevó a un ejemplo con una museografía realizada aquí en el museo. Por ejemplo, control y registro de obra, también habló desde lo que hace, cómo lo hace, de qué se trata su trabajo, cómo se relaciona con otros miembros con el equipo, ¿no? De alguna manera desarrollamos y desenvolvimos y desempolvamos las funciones de cada uno y las dimos de alguna manera a la gente para que las conociera y para que pudiera conocer un poco el tras bambalinas de un museo. Y bueno, pues estos videos los subimos a nuestro canal de YouTube, que es Museo Caluz. Y por otro lado también tuvimos unos talleres para niños que también nos costó mucho trabajo, tengo que serles sincera, porque no sabíamos muy bien quién era nuestro público, a quién le estábamos hablando, no los conocíamos porque nunca los habíamos conocido. Entonces, tuvimos que hacer hicimos estos talleres como tratando de relacionar algunas obras de la colección Caluz con, pues con actividades para niños, de muchas manualidades, de mucha creatividad, estos talleres que les llamamos talleres de expresión creativa del Museo Caluz, que también están por ahí en el canal de YouTube y que los pueden ver cuando quieran. Y finalmente bueno, pues empezamos a trabajar con la Noche de Museos, por un lado, y por último, una colaboración con algunos otros museos para llevar a cabo esta actividad que se llama hashtag Hablando de Museos, que es los viernes y con la que participamos, elegimos un tema y todos los museos participantes hablan desde su lugar, o sea, desde nosotros, por ejemplo, desde la colección, Universum, que está, por ejemplo, habla desde sus datos, el Jardín Botánico. Entonces, estamos en una colección de museos un poco atípica, porque la verdad es que todos tenemos vocaciones muy distintas, pero ha sido muy interesante ver cómo sí cada museo puede hablar de ese tema, ¿no? Del tema que se elige. Entonces, pues más o menos eso fue lo que intentamos hacer. Ay, bueno, pues ya, yo aquí con el ojo más cuadrado que mis lentes, ¿no? Porque tienes razón, esto es muy cierto y lo hemos hablado con otros que han estado aquí con nosotros en entrevista, ¿verdad, Pancho? Este hecho de que nosotros pensábamos nuestros lugares, o sea, los museos, los recintos culturales, pues para ser visitados, para tener a la gente ahí recorriendo, y las redes sociales eran un apoyo para la difusión, ¿no? Y ahora, con todo esto, pues tenemos que cambiarnos el chip de ahora volverlo de otra manera, aprovechar estas redes sociales y lo más importante, no cerrar, ¿no? Que el museo tenga esta actividad, que la gente se sienta aún en casa con esta compañía del museo y me queda pues clarísimo con lo que tú nos cuentas, que es la pandemia nos trajo con el cierre de las puertas hacia afuera, la necesidad de abrir las puertas hacia adentro, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Y abrirlas Sí. muy adentro. O sea, llevarnos
como se dice, hasta la cocina, ¿no? Nos hablas como los museógrafos hablaron de ellos, algunos de los que casi nunca están aquí como en esta relación como más directa y quizás hay gente que no lo conoce, todo lo que es el registro de obra, ¿no? Cómo se lleva, que hay bodegas, que hay, y sacar los talentos de cada uno para ponerte y experimentar y dominar el miedo y los nervios y todo, y dar un taller, una charla, pues creo que ha sido también un hallazgo maravilloso el que tú nos estás comentando que han hecho. La verdad, muchas felicidades por aventarse y por aventarse así. Pues muchas gracias, sí, la verdad que todo un reto como tú dices, porque uno entiende la difusión de otra manera, ¿no? Y la pandemia hizo que pues cambiara ese concepto de difusión. Ujú. No, pero bueno, ahora sí que lo que a mí me sorprende es que armaron un equipazo al interior del museo, o sea, teniendo como curadora de cámara, que es Ujú. espectacular, un curador que yo he admirado muchísimo, que conozco desde principios del 2000 y que pues que realmente me sorprende, ¿no? El profesionalismo y también, bueno, con Alan, que también conozco personalmente, que me parece Ujú. pues espectacular como coordinador de exposiciones con un trabajo impecable y bueno, pues con Begoña aquí, pues qué súper equipo, ahora sí que eso está maravilloso, ¿no? Y también viendo, tienen poco más de 1000 obras en la colección, eso es verdaderamente alucinante porque pues hay que hacer todo un trabajo para curar la exposición, para la colección, perdón, para mantenerla viva, para poder hacer diferentes lecturas de la misma y bueno, pues no sé, a mí me gustaría preguntarte a nivel personal, Begoña, eh, ¿qué actividad tú dices, esto me ha encantado en el museo y que aunque pues digamos no son tantas las experiencias que uno podría pensar debido a la pandemia, seguro hay algo que digas, con esto me quedo, estoy feliz, esto quiero que se repita, Mm. cuéntanos. Pues mira, antes de que nos cayera la pandemia, justamente la última actividad que tuvimos, antes de que tuviéramos que cerrar y bueno, ya irnos a nuestras casas, tuvimos un programa muy interesante, que era, recibíamos a varias maestras de la Secretaría de Educación Pública y les dábamos una especie de recorrido con algunas actividades, etcétera, etcétera. Y la verdad, ver cómo las maestras pueden ser las semillitas que repliquen en los públicos infantiles y en los públicos juveniles, todo esto que tú les das fue súper fructífero. Eso antes de la pandemia, por un lado. Por otro lado, ya obviamente cae la pandemia, tuvimos estos retos, el regresar fue maravilloso, o sea, este regreso con esta inauguración que pudimos hacer en octubre, pues con todas las medidas de los protocolos, el cubrebocas, la sana distancia, pusimos unos medidores de CO2 también para poder estar midiendo el aire, etcétera, etcétera. Y bueno, al final yo estaba muy consternada con que no pudiéramos tener visitas guiadas, ¿no? Por todo esto de hablar más fuerte y etcétera, etcétera, pero me ha parecido increíble toda la unión entre varias, o sea, como por ejemplo en este momento, ¿no? Que estamos teniendo esta charla y que se unen varios agentes, varios actores para decir, vamos a hablar de esto y usemos el Zoom y usemos el Facebook Live para que podamos contarle a la gente que nos quiera escuchar lo que tenemos disponible para los públicos, ¿no? Y también, pues, esta adaptación al final de los híbridos, o sea, vamos a tener el Facebook Live, pero también eso te invita a que puedas venir porque yo te voy a recibir aquí con todas las medidas de seguridad. Entonces, como que esta relación entre lo digital y lo presencial, que creo que se ha enriquecido muchísimo, tuvimos un conversatorio en homenaje a Vicente Rojo, porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero tenemos un mural muy, muy lindo que está en nuestra fachada lateral, que da justamente a Reforma, y de alguna manera Vicente Rojo lo que quería era que fuera como una continuidad de la Alameda, haciendo una abstracción de un bosque, la abstracción de un jardín, por eso jardín urbano, y realizarlo en estos mismos materiales con los que está realizada la fachada del museo, como para ser respetuoso y muy elegante, muy sobrio. Entonces es tezontle, cantera, 100% mexicano. Y tuvimos este conversatorio, que fueron 2 mesas, en el que hablamos de varias facetas de Vicente Rojo, tanto
su parte editorial como su parte de diseñador, pero artista visual, etcétera, etcétera. Y fue increíble ver cómo sí se puede lograr ese híbrido en el que recibes a una cantidad de gente, pero también tienes como muy democrático, o sea, como todo el mundo lo puede ver, basta que tengas acceso a Internet, ¿no? Entonces, creo que eso también es interesante, dejar un poco de lado estos como eventos cerrados, muy limitados, y abrirlos al público. Y eso es algo que me parece importante decirlo y rescatarlo. Claro que es importante, ¿no? Creo que todos estos hallazgos, como bien dices, de felices encuentros, aún dentro de un contexto tan complicado, nos hace todavía gozarlo más, ¿no? Al menos a quienes estamos o tenemos, aunque sea una partecita de esta parte. Efectivamente, pues ya en este mes en sí estamos también pugnando por abrir esos espacios, como bien dices, ¿no? Con actividades virtuales que llegaron para quedarse, con actividades mixtas que son, bueno, pues algo presencial, algo virtual, y con estos híbridos de, pues sí, hay poca gente quizá en el recinto, pero la transmisión en vivo por las redes te permite llegar todavía a más. Entonces, no sé si es una forma de conformarnos porque quisiéramos ver lleno, pero creo que sí, efectivamente, como lo dijiste, es otra forma de concebir la difusión e ir hacia la divulgación, ¿no? También. Y encontrar todos estos espacios que han enriquecido y creo que seguirán enriqueciendo las experiencias de quienes van y de quienes estamos ahí. ¿O no, Pancho? ¿Tú cómo ves desde ese punto? ¿Sabes yo que tengo ganas, Ana Isabel, de volver a esa terraza espectacular que tienen? Porque es un lugar espectacular que ahora se llama el Observatorio Urbano y que te permite pues ver la ciudad de muchas maneras, ¿no? Y pues es que, repito, con ese paisaje del centro histórico, pues no hay posibilidad de equivocarse. Otra cosa que yo soy fan de la sala polivalente. O sea, es un lugar así súper, yo así me imagino todos mis performances, los registros puestos ahí, algún día me tocará, Ujú. pero el lugar es espectacular porque es súper cuidado, súper restaurado, súper lindo, súper limpio, entonces es como un oasis, de verdad, no lo digo exagerando, lo digo claramente y lo suscribo, es como un oasis en el centro de la ciudad, porque además hay restaurante, yo recuerdo que alguna vez antes, cuando era hotel, me tocó ir a tomar café, por eso conozco también la terraza, ¿no? Porque pues es un lugar rico, bastante accesible y pues bueno, ¿qué te puedo decir yo, Ana Isabel? Ya tendremos que apuntar otro café en nuestra lista Ay, de... sí, otro café con Begoña en nuestra lista de cafés pendientes, pero de esta parte. Por Además, supuesto. mira, cerquita de transporte público, etcétera. Y si a eso le vamos a unir esa colección, que te digo, no la he visto en vivo, pero sí he visto algunas fotografías, algunas cosas, que no va a ser lo mismo. Es como estos amores de que te carteas y así pero no, nunca será lo mismo ver el brillo de los ojos de aquel, ¿no? Entonces, así me imagino que cuando vea la colección del Caluz va a ser. Y creo que Begoña tenía para nosotros alguna sorpresita de eso, ¿verdad? Algunas imágenes. Claro que sí. Cuando tú quieras. Claro, pues miren, tengo aquí una colección de imágenes. Estas son las imágenes que acabamos nos acaban de entregar así fresquecitas. De hecho, por eso es la selección que nos hicieron. A nosotros nos gusta muchísimo este fotógrafo, que la verdad le agradezco muchísimo, se llama Gerardo Sandoval, pero él tiene su cuenta de Instagram como GES8 y lo pueden seguir en las redes sociales. Es un fotógrafo de verdad increíble, sobre todo como un fotógrafo muy urbano, un fotógrafo de la ciudad. Entonces, pues esta es digo, es la página de internet de la selección final. Tampoco me hubiera encantado quizás hacerles una presentación así como muy, muy especial, pero creo que con esto se pueden dar un poco una idea de todo esto, de todas estas espacios que componen
una experiencia muy, muy, muy integral, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la terraza, tenemos por otro lado el mural, este mural que si salen aquí del Metro Hidalgo, pues se encuentran con el mural. Tenemos la vista de la Torre Latinoamericana. Para nosotros es muy importante pues el tema de movilidad. Entonces, tenemos nuestro estacionamiento para bicicletas, que nos encanta que la gente llegue en bici, que la gente se mueva, que la gente camine, que la gente, pues no contamos con estacionamiento, entonces promovemos muchísimo el uso de la bici y de otro tipo de transportes no motorizados, o bueno, de hacer ejercicio justamente como la caminata. Y pues les hablaba yo en un inicio del origen de los estilos arquitectónicos del edificio, un edificio pues claramente de ese español, de ese barroco español, que tiene la chiluca, que es la cantera gris, y que tiene el tesontle, que se usaba muchísimo porque es un material sumamente resistente, pero muy ligero. Y bueno, también para contarles de toda esta restauración que fue a cargo del doctor Francisco Pérez de Salazar, un doctor en arquitectura, que la verdad es que hizo un trabajo excelente. Y tenemos nuestro patio central. Ahorita tenemos expuesto justamente esta escultura de Vicente Rojo, que se llama Alfabeto Urbano número 2, que bueno, justamente nos habla de Vicente Rojo como un creador de signos y de letras y de alfabetos que son abstractos y que nos alejan de lo anecdótico y que nos acercan un poquito más a las experiencias personales, a las experiencias como más, pues sí, sensoriales, por así decirlo, emocionales. Tenemos frontispicio en el que se encuentra Santo Tomás de Villanueva, que era quien estaba de alguna manera dedicado este hospicio en su momento y que bueno, era un hombre sumamente misericordioso que practicaba muchísimo la virtud de la caridad. Y cuando les cuento lo del barroco, pues es esto, ¿no? Este barroco plateresco en toda la amplitud de la palabra. Aquí podemos ver algunas otras imágenes. Tenemos ahora también esta instalación que se llama Un Camino Luminoso del artista Enrique López Negrete, y tenemos nuestra terraza, ¿no? Que este es el lugar al que nos encantaría invitarlos porque también pueden venir y hacer un poco de home office aquí y trabajar al aire libre, además de ver la exposición. Tenemos una cafetería, es sencilla, se llama Antonio Café de Museo. Tenemos algunos bocadillos salados y bocadillos dulces con aguas frescas y toda variedad de café, el chocolate caliente, etcétera, etcétera. Entonces, pues viene muy bien para hacer la visita. Bueno, estos son los iconos del Observatorio Urbano que todavía no están eso todavía estamos a punto de lanzarlo. Son estas placas que nos van a contar la historia de los edificios que podemos ver desde la terraza. Entonces, si traes audífonos y tienes tu celular, pues escaneas un código QR y vas a escuchar la historia de la Torre Latino, de la Alameda, de Bellas Artes. Estos son solo algunos, ¿no? Y digo, les quería yo mostrar estas fotos porque, como bien les dije, no tenemos una presentación así muy puntual, pero creo que esta es una buena recopilación. Aquí está la sala polivalente de la que Pancho nos hablaba, que es este espacio que últimamente hemos utilizado para las exposiciones que normalmente son o más actuales o que tienen relación con algunos otros museos, son más interinstitucionales o interdisciplinarias. Ahora tenemos una exposición de Vicente Rojo, que se complementa o se complementó gracias a la colección de Isaac Masri, quien fue el creador del Centro Cultural Indianilla. Y bueno, habla de este multifacético artista Vicente Rojo, entonces les recomiendo muchísimo. Y tenemos estos vestigios, ¿no? De este acueducto, algunos otros en el suelo pueden ver con líneas doradas donde había un vestigio, donde se encontró alguna construcción todavía anterior al 1780. Y la exposición que ahorita pueden visitar, que la verdad es una maravilla, aquí tengo algunas vistas generales de la exposición, se llama México y los mexicanos en la colección Caluz. Y bueno, pues México, por un lado, es de alguna u otra manera recorrer México, reconocer sus paisajes, sus ríos, sus mares, toda su geografía, etcétera, etcétera, a través de los artistas mexicanos, a través de los artistas que componen la colección, como el doctor Atl, Joaquín Clausel, etcétera. Bueno, tenemos a Siqueiros, tenemos a Diego Rivera, y por otro lado tenemos la el núcleo de los mexicanos, ¿no? Que es cómo se fue creando
la noción de mexicano, qué es exactamente lo mexicano. Entonces tenemos todo este retrato académico, retrato popular y pues luego todas las tradiciones que nos hacen pues ser mexicanos, ¿no? Y bueno, básicamente esta es la pequeña selección de imágenes que les tengo para compartir, pero me encantará que vengan y lo vean en vivo y pues esperarlos aquí en el Museo Caluz. Ay, pues así será, pero nada pequeña la selección de imágenes, o sea, digo, no la pusiste como un PowerPoint, pero está espectacular, porque sí nos das como todo este ambiente, toda esta riqueza que hay ahí, y pues bueno, con esta colección tan maravillosa que tienen ahí, y pues que sí, es menester, pues darla a conocer, y esta exposición de Ay, los mexicanos, pues está re bueno, ahí está bueno, ¿no, Ana Isabel? uy, está súper, me encantó, porque además ustedes saben, quienes siguen estas charlas, que esto es así, es esta plática, no presentamos los PowerPoint y todo, no porque Begoña no lo haya hecho, sino porque aquí así es como nuestra charla va fluyendo, pero es tan bonito ver las imágenes, creo que a todos nos emociona esos espacios tan limpios museográficamente, esos colores tan bien logrados, ya me invitan todavía otra vez más. Esta parte de los proyectos, que fíjate, en unas imágenes tan padres y digamos que en tan poquito tiempo, tú ya nos contagiaste de incluso esta curiosidad y este ánimo de ir a ver esa maravilla del acueducto, lo que nos cuentas, ya me imaginé aquí como la línea dorada, ya quiero escuchar la historia de los edificios, entonces creo que el Caluz pinta para ser uno de los recintos que va a ser preferido de muchos de los que yo creo que estamos acá. Particularmente a mí me gusta mucho la obra de Vicente Rojo. La verdad que lo he encontrado, yo no lo sabía hasta que empecé como, ay, esa me gusta, ay, esa también. Entonces me acercaba y veía y, Vicente Rojo, ¿no? Y otra vez en otra exposición, y, otra vez un Vicente Rojo. Entonces dije, pues como que a mi vista le gusta. ¿No? Y tocaste también otros grandes autores como Siqueiros, digo, Clausel, que también les debo confesar, pues yo mucha parte de lo que he hecho en museos lo hice en el Museo de la Ciudad de México y estoy enamorada del trabajo de Joaquín Clausel. Así es que, mira, creo que cada vez mi corazoncito está más cerca y más cerca y más cerca de allá. Muchas Oh, y gracias. sabes que también falta que no tenía yo en estas imágenes, pero que también vale mucho la pena visitar. Nuestra tienda de museo, también la abrimos justamente cuando inauguramos en octubre. Hicimos una selección de productos que la verdad no es por nada, pero quedó muy bien hecha. Estamos apoyando un par de iniciativas que sobre todo apoyan muchísimo, digo, valga la redundancia y la repetición de palabras, a los artesanos en México. Entonces, para nosotros es muy importante que se preserven las tradiciones y sobre todo bueno, que los artesanos tengan segura esa venta para que puedan seguir produciendo, ¿no? Entonces, estamos trabajando con Taller Maya, que son los artesanos en la península de Yucatán, con Ensamble Artesano, que es un poco el mismo modelo, pero que funciona a nivel república, y con la Fundación León 13, que tienen una marca que se llama Kitsin, que son mujeres chapanecas y oaxaqueñas tejiendo todo tipo de textiles. Entonces, pues me encantará que también conozcan la tienda. Sí, esta labor de comunidad, de apoyo entre todos, ¿verdad? Exactamente. Está buenísimo y pues sí, veo que esto llama mucho la atención. Ahí ya empiezan las preguntas en Facebook, así que te voy a decir. Primero Claro. que nada, mandar saludos porque nos están viendo desde Colombia. Saludos a Jorge González Incapié, a Evelyn Loaiza, que están ahí conectados. También pues saludar a Dani Solís, a Fátima Ostiguín, Carmen Briones, Mariana Flores, bueno, hay un montón de gente ahí. Y Bricia González dice, hola, qué bonita charla. Entiendo que el museo no lleva mucho tiempo, entonces me da curiosidad saber cómo hicieron que el mundo se enterara dónde estaban, sobre todo los habitantes del centro, donde hay muchísima oferta cultural.
Y bueno, ya contestaste un poquito, pero ¿cómo ves Sí. que decimos abrir? No. Mira, para nosotros una de las labores principales, bueno, dos cosas. Que los vecinos de la Colonia Guerrero y que los vecinos del centro no sintieran el museo como un, como un espacio, como un intruso, sino que lo sintieran como vecino, como parte de, como su museo. De hecho, para la gente que trae su comprobante de domicilio que vive en La Guerrero, el museo es gratis. La idea es que se lo sientan como un espacio suyo. Nos importa muchísimo la comunidad, nos importa. Hemos intentado, y digo, lo que pasa es que ahorita con la pandemia ha sido difícil, pero que, por ejemplo, pudiéramos hacer alguna venta de productos que se generan en la colonia Guerrero, o alguna relación como mucho más cercana. Entonces, para nosotros es muy importante esta parte comunitaria. Y por otro lado, también nos es muy importante hacer vigente la colección. O sea, si estamos hablando de obra de siglo XX, que podría parecer eh, pasada de moda, por así decirlo, ¿cómo podemos hacerla vigente con problemáticas actuales? ¿No? Hablar un poco del agua, de la crisis climática, etcétera, etcétera, y que la gente ubique esas, es un, la, el- las obras o la colección como posibles soluciones para estas problemáticas. Entonces, digo, eso no tiene mucho que ver con la pregunta, pero nos importa porque nos interesa hacer un museo participativo, un museo que no nada más da, sino que también recibe, o sea, como esta especie de ping pong entre nosotros y el visitante constantemente. Entonces, bueno, pues digo, es un reto y a ver cómo lo vamos a lograr, pero ahí vamos. Está buenísimo, está padrísimo. Yo además veo que son super pet friendly. O sea, es una cosa bien bonita porque pues no es así como de que, ay, no, el perro, fúchila. No, al contrario. Entonces yo veo ahí que hay como toda una buena onda. Y también veo que de repente tienen el lunes de museo abierto. O sea, que eso es también algo bien atractivo porque generalmente los museos están cerrados los lunes. Entonces de Sí, repente tener una opción está buenísimo. sí, fíjate que quisimos un poco ser una opción abierta, ¿no? Que cambiar el día y entonces que el martes sea el día en el que nosotros tenemos aquí el tema de limpieza, mantenimiento, restauración, conservación, etcétera, pero que la gente sepa que el lunes puede venir, que sí está abierto aquí. Entonces sí, justamente manejamos ese hashtag lunes de museo abierto. Está buenísimo, sí. Pues, ¿cómo ves eso, Ana Isabela? Así que ya sabes ¿Sabes? que vamos a hacer uno de estos lunes. Está muy bien, porque fíjate que esa es una pregunta de muchos, sobre todo de personas que vienen de fuera y que necesitan aprovechar todos los minutos de un día y los lunes es como de, oh, entonces ¿a dónde voy? Tengo idea, por ejemplo, del Museo Nacional de la Acuarela, que está abierto también el lunes, Ajá. pero son muy poquitos, muy poquitos y es un gran acierto que el Caluz tenga este tipo de estrategias para, pues sobre todo porque van hacia necesidades reales, ¿no? O sea, no es esa necesidad de, el lunes quiero ver el museo y qué padre que lo puedas ver con calma y todo. Y en esos espacios, imagínate, el cafecito y toda la... Sí, es buenísimo. Oye, ¿y qué pasa con los chamacos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué actividades hay para niños? Pues mira, por ahora tenemos las actividades en línea, o sea, los talleres que están ahí en nuestro canal de YouTube. No hemos desarrollado mucho más porque hemos estado en este estira y afloja con la pandemia de si hacemos los talleres aquí en la terraza para que estén al aire libre, etcétera, etcétera. Hemos participado en algunas iniciativas por ejemplo, de esta asociación que se llama Reintegra, me parece que está aquí también en La Guerrero, y que nos han invitado a hacer cosas también de manera virtual. Trabajamos muy de la mano con México Unido contra la Delincuencia para ciertos programas infantiles. Y por ahora tenemos otro proyecto que se titula Escuela de Museo, que es una opción también educativa. No está enfocada en niños, no hemos hecho todavía nada para niños, porque en realidad, como te decía, hemos estado como muy tratando de entender bien a qué tipo de público infantil estaríamos hablando y cómo podríamos hacerlo. Ujú. Bueno, Escuela de Museo ya va en su segunda, ahorita justamente están en clase, está dando una clase sobre las mujeres artistas del siglo XX. Sí, increíble. Y tuvimos como primer curso,
al antropólogo urbano José Ignacio Lanzagorta hablándonos de la historia de la cercanía del edificio, ¿no? Hablándonos de la Alameda, hablándonos de... Entonces, pues realmente nos interesa y es fundamental para nosotros esta parte educativa, pero todavía nos falta esta parte como más dirigida al público infantil, como un poco entender más qué edades tienen, cuántos años tienen nuestros vecinitos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hemos hecho nada más virtual. Oye, pero eso ya es un súper logro porque el público infantil es de los públicos más complejos y Claro. pues más exigentes también, ¿no? Claro. O sea, un niño, tú puedes pensar que no, pero ellos te lo dicen y no les interesa tu actividad y no les interesa, ¿no? No comunicas con ellos o algo y no se van a tocar así como de, ay, tienes que ser respetuoso. Y entonces creo que lo que hacen está súper bien. Además, acaban de abrir, como bien dices, ¿quién es mi público? Si museos con muchos años todavía seguimos en esta construcción de nuestros públicos o de conocernos, pues es muy lógico, pero yo le veo un súper camino hacia todos los públicos. Seguro que ustedes con ese, como decía Pancho, ese equipazo, van a encontrar cada vez más formas de relacionarse y de ir con los anzuelos, estos anzuelos que no te traspasan, más bien yo los vería como un chuponcito así de que dicen, oh, ven, 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 no. Exactamente. No, y ahorita que lo mencionas, y lo recordé, tenemos justamente en la tienda del museo, hicimos un libro sobre sobre la exposición de México y los mexicanos en la colección Caluz, que justamente es para niños, y es un libro lleno de actividades en el que en el que están las obras y puedes ver, y hay ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay un José María Velasco y te pregunta, ¿qué está más lejos? ¿Qué está más cerca? ¿Cómo lo hubieras pintado tú? Entonces, bueno, son libros, esta es una publicación pequeñita me refiero a delgada, no es así como muy gorda, pero está muy buena porque te invita a conocer la colección con preguntas y respuestas pues mucho más honestas, sinceras, ágiles, ¿no? Para los niños. Y también tenemos un rompecabezas de la fachada del edificio que hizo una ilustradora que se llama Mariana Alcántara. Entonces es un rompecabezas de 77 piezas de la fachada del edificio, que pues para chicos y grandes, pero bueno, no quería dejar de mencionar que sí hay algunos productos y algunas actividades para niños, ¿no? De alguna manera ese folleto de la exposición México y los mexicanos en la colección Caluz es una guía para los pequeños a que se lo lleven y a que en casa lo disfruten al máximo y justamente contesten todas estas preguntas, ¿no? Y se pongan a trabajar en sus hojas blancas con lo que están viendo como a manera de guía. Oye, bueno, pues ya con lo que nos dices, yo veo que tienen incluso más trabajo hecho, digo, perdón, pues que otros lugares, ¿no? No hablando de museos y eso, simplemente en general. El tener ya una información como esta, un folleto, pues yo digo que es para chicos y no tan chicos, ¿eh? Es la forma básica de adentrarnos. A mí eso me gusta. Tu primer acercamiento claro, sencillo, directo y lúdico, pues qué mejor forma de conocer un espacio. Exacto. Veo que para no tan chicos también han tenido pues un montón de iniciativas. Por ejemplo, el curso Mujeres Artistas del México del siglo XX. O sea que empezaron con todo, porque empezaron ya con un programa súper rico revisando la obra de artistas súper interesantes. O sea, yo nada más veo ahí nombres como María Izquierdo y digo, bueno, este curso está espectacular. Entonces, en realidad, no se trata de hacerte la barba, como se dice. Pues, no, yo no gano nada de hacerte la barba y además me hago la barba. Pero lo que sí noto es que el museo está como muy bien planeado, muy bien pensado, está súper ubicado y además con ese tipo de programas y cursos y eventos, pues poco a poco se van a ir colocando, como dijo Ana Isabel, en el gusto del público, ¿no? Entonces yo creo que hay una muy buena oferta, una muy buena posibilidad para ir a disfrutar. Y pues sí, de veras, yo tengo ganas de volver a esa terraza y ya quiero ponerme mis audífonos
Entonces, a ver, Claro, el claro, kit completo. exactamente. Pues está muy padre. Yo tengo otra pregunta, entonces, ¿cómo está dividida la colección? ¿Hay como, o las exposiciones? ¿Tienen como una sala permanente? Sí, Y mira, tem- no, en realidad no. Por ahora la idea es hacer puras exposiciones temporales Ajá, con temáticas especiales, ajá, este, nutridas por la colección. Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos México y los mexicanos y es justamente hablar de México, los mexicanos. Y bueno, suena muy obvio, pero nuestra colección también tiene un brazo muy fuerte de artistas del exilio español que llegaron a México, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eso quedó medio afuera porque no venía mucho al caso con la exposición que estábamos haciendo. Entonces, no tenemos ahorita exposición permanente, sino más bien la idea es ir haciendo exposiciones con temáticas. Por ejemplo, el próximo año queremos hacer una de todas las mujeres de la colección, o por ejemplo, algunas exposiciones más pequeñas, la ciudad en la colección Caluz. O sea, como que tratar de abordar ciertos temas y que puedas revisar una temática a través de las obras que se encuentran en la colección. eso está bueno. ¿Y este mes qué hay, por ejemplo? Pues no, ahora tenemos la exposición México y los mexicanos en la colección Caluz, que fue con la que inauguramos, que es una exposición bastante grande, son 18 salas, son 223 obras por ahí, entonces sí es bastante amplia. Tienes de verdad una variedad de artistas y variedad de obras y de técnicas, sobre todo pintura, pero sí tantos acercamientos. Lo que es muy interesante es que las piezas no están colocadas de manera sincrónica o como o sea, por fecha, sino más bien es como para hablar de los distintos núcleos. Y es muy interesante cómo tienes una obra de 1800 y cacho y luego una de 1900 y que es exactamente el mismo tema, ¿no? La misma vista, pero desde otra perspectiva o con otra técnica, etcétera, etcétera. Entonces, y tenemos en la polivalente la exposición dedicada a Vicente Rojo. Esas son las dos exposiciones que puedes visitar bueno, ahora. Está Oye, bueno. pero esto me parece bien, bien interesante porque, digo, conocemos las exposiciones temporales, que es bueno, pero entiendo que todas estas expos que van a ir ustedes formando son con la misma colección que da muchísimo, ¿no? Entonces es como si fueras a varias veces a visitar una colección permanente, pero esta vez te las van a cambiar para que con esa curaduría se juegue con otros temas, ¿no? Con las mismas obras, pero con otros temas. Y creo que también es bien padre porque siempre que le cambias el foco a alguien, incluso digamos en temas como de neurolingüística y estas ondas, te va a ayudar porque le ves otra perspectiva, aunque una obra no la puedas voltear y ver qué hay atrás de la casita que está pintada, a la hora que la pones a dialogar de otra forma en una exposición, sí puedes encontrar ese tipo de cuestiones que no la habías visto en tu primer recorrido, ¿no? Entonces, me parece que es una estrategia bien, bien padre, ¿no? El usar su propia colección, pero irla moviendo con temáticas. Y eso mismo es lo que nos platicabas sobre este proyecto de los viernes, que se me hace bien interesante el juntar museos, el darles un tema X, como podría ser, no sé, a qué jugaba de niño, ¿no? Lo que quieras. Sí, 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 Y que todos hablen de él, ¿no? Qué padre. Sí, de hecho, acá en exactamente. Facebook preguntan más cositas. A Eh, ver. bueno, LMDZ, que yo ya la podría bautizar como Luz María Díaz o como le podría cambiar el nombre, pero LMDZ pregunta, sí, más bien dice, sí, sí programan actividades para los niños, necesitan apoyo. Luego, Ao Sugar dice, ¿aún podemos encontrar los talleres y todo lo que trabajaron al inaugurar de manera virtual? Si es así, ¿dónde lo podemos ver? Sí, todo está en nuestro canal de YouTube, que es YouTube diagonal Museo Caluz. Todas las redes son Museo Caluz, junto. Caluz es con K y Z. Caluz, Kaluz. Ujú. Incluso su página también es Museocaluz.org.
Sí, así que está fácil, sencillo, accesible y divertido, como pueden ver. Pues no sé si nos quieras contar así en alguna última anécdota, porque Ana Pues Isabel algo tiene de una su pregunta. experiencia, noche de museos, ¿no? Sí, sí, en esta noche de museos vamos a participar con la mesa uno del conversatorio este que les contaba, Ujú. que bueno, pues al fin, sí fue fue un evento que transmitimos en vivo, pero que mucha gente no se enteró y que fue la verdad, sí se enteraron, pero no, hay mucha gente que no lo ha visto, o sea, le queremos dar un poquito más de difusión porque la verdad que fueron grandes personajes que tuvimos invitados. Entonces, es una mesa moderada por Ana Elena Malet, que es una especialista en diseño pues de moda, de interiorismo, etcétera, etcétera. Y bueno, tuvimos por ahí a varios a una diseñadora gráfica, a Azul Morris, al editor de Alberto Ruiz Sánchez, o sea, tuvimos gente bastante, pues que conoció a Vicente Rojo, que trabajó con Vicente Rojo y que nos va a hablar de, que nos va a contar esa experiencia, ¿no? De conocerlo trabajando con él. Entonces ese va a ser la actividad. Bueno, Noche de Museo siempre activísima. Qué buena, Ana Isabel. Bien buena esa actividad para que la vayan contemplando. Sí. Exacto. Pues mira, Ana Isabel siempre se saca cosas debajo de la manga. Así que ahorita seguro ya está preparando la pregunta secreta. Así que como veo que ya se nos está acabando el tiempo y estas preguntas suelen dar mucho para hablar, así que Ana Isabel, si no hace falta mencionar algo más, pues Yo solo también una duda personal antes de sacar la pregunta que anda por acá escondida. Quisiera saber un poquito de esto de los podcasts. Están haciendo podcasts en el Calus. Son temas que se me hacen también tan interesantes porque son súper llevaderos. Andas tú por donde sea, te pones tu podcast. ¿Qué están haciendo con eso? ¿No? No, pues hay un proyecto, hay una idea de, que todavía no está muy aterrizada, que queríamos un poco hacer estos podcasts para niños, que justamente de alguna manera llevar el libro del abuelo coleccionista, que justamente es este libro del que les conté hace rato, y llevarlo al podcast, ¿no? O sea, como poder contar la imagen para poder decir, bueno, estás ante un paisaje que tiene tal y cual, y entonces sientes esto y sientes el otro. Y pues increíble para el niño haber escuchado esta historia y después poder ver, ¿no? Las obras y poder hacer esa como relación entre lo que escuchó y lo que vio. Pero bueno, como les digo, es de más, o sea, hemos estado como con muchísimas actividades y muchísimo, pues sobre todo esto que les comentaba, ¿no? Esta parte virtual, esta parte también de mediática, de las redes, de la difusión, y bueno, pues son proyectos que ojalá no se queden en el aire y que sí se lleven a cabo. Ay, sí, y que lo sabremos, ¿eh? Claro, Que esta parte virtual no es, necesita, requiere más tiempo, de verdad. Quienes, definitivamente. quienes estamos en esta parte sabemos que requiere de verdad tiempo. Ojalá que se haga, porque sabes que al escucharte dije, oye, qué padre posibilidad también para públicos con discapacidad, ¿no? O sea, claro. este podcast en el que le estás diciendo, imagínate esto y esto, pues perfectamente puede ser para ciegos o para débiles visuales, ¿no? Y Claro. para todo tipo de público. Así es que todo lo que necesites de apoyo en tus proyectos, pues aquí tienes a algunos interesados en echarte porras o apoyar de cualquier otra forma. Aquí está. Muchas gracias, Ana Isabel. Si yo tengo una última duda antes de que sueltes Ujú. la pregunta secreta, por favor. Mm. Yo quiero que nos cuentes un poquitito acerca de Bego en Convoy. Ah, ok. Eso me llama Claro, mucho la te atención. llama la atención. Bueno, ese es otro proyecto que tengo que es de alguna u otra manera está separado del museo, pero que yo lo uno mucho o lo trato de unir mucho porque de alguna manera también le da difusión a los proyectos y a las exposiciones que tenemos en el museo. Es una aplicación móvil que se llama Convoy Network,
que bueno, la idea es un poco no ir en contra del radio, porque no para nada, pero tener contenido que no tiene anuncios, que no tiene publicidad. De alguna manera es como una especie de Netflix o un Spotify, por así decirlo, con muchísimas, hay podcasts justamente de muchos tipos, sobre todo musicales, de cine, o sea, que hablan de música o hablan de cine, o hablan, por ejemplo, tienen uno con este medio que se llama Pájaro Político, y entonces son de investigación, etcétera, etcétera. Hay uno, por ejemplo, que se llama Tacología, que es de puros tacos, y hay también radio en vivo, bueno, no radio en vivo, pero programas en vivo, y yo tengo un programa en vivo los martes de 2 a 4, por eso se llama Bego en Convoy, y el punto con este programa es un poco hablar de agenda cultural, o sea, qué hay que ver aquí, qué hay que ver allá, justo en la noche de los museos siempre es como, bueno, mañana va a ser, o sea, como lo hago los martes, pues normalmente siempre es, mañana es noche de museos, entonces vayan a esto, el otro, este museo va a tener esta proyección, etcétera. O sea, lo que sea. La idea es un poco dar a conocer todo lo que está sucediendo, tanto público como privado, galerías, centros culturales, que si un performance, etcétera, etcétera, y va acompañado de algo de música. Entonces, esto es Bego en Convoy. Ahí está buenísimo, pero ya veo que tú no dejas de trabajar. Ni el martes que tienes día de descanso. Exacto. Está buenísimo. Pues muchas felicidades por estas iniciativas, tanto por todo lo del Museo Caluz como por tu trabajo independiente y pues ya veo que estás metiendo tu cuchara en todos lados, eso está increíble. Y bueno, pues saludos a todos allí en el Museo Caluz y le paso el micrófono a Ana Isabel. Ay, gracias. Pues mira, para terminar esta charla, como ya nos conocemos más, parte de lo que tiene que ver este formato justo es visibilizar sí al espacio, pero también entender y conocer a las personas que trabajan en ellos, que elaboran ahí, que ponen corazón, desvelada, a veces un poco de hígado, pero muchas risas, pero todo esto. Y pues en ese sentido es que siempre aparece la pregunta secreta. Así es que la pregunta secreta de hoy es, ¿quién es Begoña? En términos, claro, tú nos contarás lo que tú quieras, ¿verdad? Pero Claro. ¿quién es? ¿Por qué llegó aquí, no? Hoy con nosotros a esta charla. Pues Cuéntame. mira, en realidad me haces pensar, yo quería estudiar comunicación, la verdad iba a estudiar comunicación, siempre había tenido este interés de tener un programa de radio justamente o de comunicar cosas, ¿no? Me gustaba mucho el tema de los medios también, y etcétera, etcétera. Y justamente saliendo de la prepa, que tuve oportunidad de visitar un montón de museos, me pareció que el museo era un lugar, ay, no sé, como que donde el tiempo no pasaba, o un espacio muy, ay, en donde descubres cosas, en donde te llegan así como miles de veintes, en donde sientes muchísimo. Y entonces, bueno, eso me llevó a estudiar historia del arte. Y pues la cultura para mí es primordial, de verdad, lo más importante y lo que nos da, es como de verdad el soplo de vida, por así decirlo. Me hace sentir mucho en todos sentidos y pues un poco eso es lo que me hace ser yo. Ay, qué bonito. Y aparte yo veo a Begoña como una mujer inteligente, con chispa, activa, llena de, pues, de vida y de proyectos, no sé, así, que te imagino como que eres una lucecita que anda, pim, 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 pues, ¿no? Por todos lados. Y que además disfrutas de esta mujer alegre, compartida, porque también esta parte generosa de comunicar, de expresar. Y bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas abierto un poquito más de la puerta de, de ti misma, ¿no? De tu Claro lugar, que sí. museo, pero también de ti. Claro que sí, no, pues gracias a ustedes por invitarnos y
por gestionarlo, por hacer todo para que saliera y saliera también. Así que feliz y mucho gusto en conocer a Pancho. A ti, Ana Isabel, ya te conocí en algunas otras reuniones. Así que por ahí a todos los que también hacen que esto suceda detrás bambalinas, que era lo que hablábamos un poco. Así que pues muchísimas gracias. Sí, gracias Pancho, gracias David, gracias Begoña y todos los del museo y sobre todo gracias a quienes nos ven y reproducen estos programas. Antes de que se vayan, vi algo que me gustó mucho y se los quiero compartir en el Facebook. Por supuesto, ya te va a tocar, Begoña, entrar a LIS Proyectos Culturales y saludar a toda la gente que te mandó saludos. Mariana Santos también manda saludos, dice que es súper interesante. Pero Fátima Ostiguín dice, sin duda, a pesar de los tiempos tan complicados que se presentaron durante su apertura, han encontrado la forma de ofertar y seguir adelante. Me parece muy interesante la forma en que se presenta la colección desde diversas perspectivas. Muchas felicidades por su trabajo, maravillosas fotos del museo y la terraza ni se diga, donde entre la vista y la cafetería permiten que la visita cierre de manera perfecta. Entonces, ¿qué mejor cierre que este Lo resume perfecto, Fátima. todo? Gracias, Fátima. Siempre sus comentarios son muy importantes. Así que, pues muchas gracias a nombre de LIS Proyectos y Lisette San Román. Y bueno, pues nosotros, Ana Isabel y yo, Pancho, estamos muy felices de platicar contigo y pues ya nos estaremos viendo por el Museo Carlos. Claro que sí, acá los espero en Avenida 85, esquina con Reforma, en la Colonia Guerrero, centro, enfrente de la Alameda. Ya esperaremos otras pláticas con Begoña y con el museo. Claro que sí, con mucho gusto. Seguro hay mucho de qué platicar, ¿verdad? Mil gracias. Sí. Vale, bye bye. Que estén muy bien, nos vemos. Chao.